Muy bien. Es como siempre comenzamos esta reunión, este encuentro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos una pequeña oración para que el Señor nos ayude. Te bendecimos, Señor, por tu misericordia, por el amor que nos tienes, porque a través de la Sagrada Escritura tú te quieres encontrar con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines para que este encuentro, a través de tu palabra, es un encuentro con tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, les decía, vamos aquí a, a ver un mapa para que nos va a ayudar a ver un poco lo que estamos viendo la vez pasada, ¿no? Que está aquí, este mapa, ¿sí? ¿Lo ven todos? Sí, Sí, señor. padre, Sí, gracias. padre. Muy bien, entonces miren, estábamos viendo, hablamos, la última vez hablamos de todo lo que fue el camino de Israel por el desierto. Una vez que ellos salieron de Egipto, ¿no? Se habla, Ramsés posiblemente está ubicado acá, ven aquí está lo que serían las ciudades estas construidas por los israelitas y se acamparon en Sucot, ¿no? Hay quienes dicen que posiblemente el paso del Mar Rojo no haya sido tanto, el Mar Rojo vendría a estar aquí, para que lo vean más grande. Todo esto sería el Mar Rojo y vendría a estar aquí en este gran golfo, ¿no? Este es un gran golfo, el Golfo del Suez, ¿no? El Canal del Suez. Aquí es donde en este momento hay un canal que atraviesa, que puede conectar eh, el Mar Índico, es decir, que en este punto se llama el Mar Rojo, con con el mar Mediterráneo, que se llama el gran mar en la Biblia. Pero es difícil. En realidad, la traducción Mar Rojo es una traducción del griego que dice Mar de Eritrea, ¿no? Mar de Eritrea en griego significa el Mar Rojo, pero en realidad en hebreo no se dice Mar Rojo, sino que se dice el Mar de los Juncos, ¿no? Entonces, ese Mar de los Juncos parece que estuviera más bien referido a unos lagos que hay en este sector que por ciertas épocas del año, por los vientos, bajan mucho el nivel y permiten que uno pase a pie, ¿no? De todas maneras, todo esto es muy difícil digamos, arqueológicamente de comprobar porque son demasiados siglos los que han pasado. El pueblo de Israel era un pueblo de esclavos que no tenía no tuvo como una gran trascendencia en la historia, pareciera, ¿no? La historia de Egipto pareciera. Pero entonces, lo cierto es que no nos quedan como muchos restos arqueológicos, pruebas de cómo pudo haber sido históricamente el paso del Mar Rojo. Lo cierto fue que el mar de Suf o mar de los Juncos fue el mar que atravesaron los israelitas, y esta ruta que vemos aquí pintada en rojo es un poco la ruta más tradicional que que se conoce de lo que fue la travesía por el desierto. Fíjense que es muy interesante que ellos hubieran podido venirse por acá, por toda la costa, ¿no? Y el viaje hubiera sido corto, hubiera sido prácticamente de semanas, ¿no? Y sin embargo, Dios los hizo traer por en medio del desierto 40 años, ¿no? Atravesando todo este gran desierto. Este es un gran desierto, se llama el desierto del Sinaí, ¿cierto? Que esto se llama la península del Sinaí. Y la ruta tradicional pasa por acá. Aquí estaría un pozo muy antiguo que se llama las Aguas de Mara. Se pasa por Refidim. Saben que estos lugares tienen un interrogante porque en realidad son no tenemos una gran certeza de cómo ver cuáles son los puntos exactos por donde pasó Israel. Pero más o menos los arqueólogos, los estudiosos los han ubicado en estos lugares. En este lugar, por ejemplo, si ustedes un día hacen una peregrinación, se puede llegar ahí, hay un pozo antiguo, donde posiblemente esté este pozo donde estuvo el pueblo de Israel y que se transformó el agua amarga en agua dulce, en Mará, ¿no? Mará, Mará significa amargura. Y después siguieron caminando hasta que llegaron aquí al monte Sinaí, ¿no? Aquí fue donde ellos recibieron la ley. Y aquí estuvieron en este desierto por muchos años, ¿no? Rodeados de enemigos, perseguidos.
estuvieron, también pasaron por, inclusive por guerras, hambrunas, etcétera. Pero fíjense qué bonito lo que hablábamos la última vez, como el Deuteronomio 8 nos habla de cómo Dios no abandonó a su pueblo, todo lo contrario. Dice como un padre corrige a su hijo, así yo te corregía. Pero fíjate que estuviste en ese desierto terrible y no se te gastaron los pies, no te moriste de hambre, tuviste el agua para que aprendieras una cosa, que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Exactamente esto, este discurso del que estoy hablando yo, en el libro del Deuteronomio, lo dice Moisés antes de entrar en la tierra prometida, ¿no? Entonces, fíjense que es muy interesante este mapa porque después yo les voy a mandar una foto para que lo tengan allí en, la, en, el, en el WhatsApp, para que lo tengan y lo puedan revisar junto con la Biblia, en estos lugares. Pero es muy interesante cómo Dios los fue llevando y fue como conquistando diferentes enemigos, ¿no? Fíjense que aquí está un lugar muy importante en las etapas del desierto que se llama Cades Barnea, que aquí hubo varias rebeliones del pueblo de Israel contra Moisés, pero ¿por qué nos trajiste hasta acá? Dios les tuvo que dar pruebas de nuevo de que Él estaba con ellos, de que no los iba a abandonar. Ellos, aquí también empieza Dios a elegir a un hombre que iba a continuar la obra de Moisés. Entonces ellos pasan por acá, en vez de entrar directamente a Canaán, toda esta zona que está aquí, les estoy mostrando con el, con el, con el, con el mouse, no sé si lo alcanzan a ver al mouse, creo que sí, alcanzan a ver la flechita, esto sería lo que es el Canaán, pero ellos en vez de entrar directamente a Canaán, entraron por lo que hoy en día se llama Jordania, que sería Edom, ¿no? Edom, entraron aquí por Edom, por Moab y Amón. Y cada uno de estos lugares eran diferentes, eh, cada uno de estos reinos, que eran como una especie de reinos, eran diferentes etapas y no solo etapas, sino que eran obstáculos para llegar ante la tierra prometida. Entonces, por eso tuvieron que conquistar varios pueblos, tuvieron que pasar por guerras y el Señor siempre estuvo con ellos. Hay un pasaje muy interesante que cuando llegaron aquí a Cades Barnea, estaban ya cerca de la tierra prometida, pero ellos dudaron de Dios y dijeron esta frase, dijeron, el Señor nos trajo a este desierto terrible para matarnos a nosotros y a nuestros hijos. Y el Señor les dice a través de Josué, les dice, no tengamos miedo, vamos adelante, el Señor está con nosotros, ¿no? Ellos mandan de aquí unos exploradores que entran a la tierra prometida y dicen que traen unos racimos gigantes de uvas, ven unas tierras maravillosas, una tierra que emana leche y miel. Imagínate, uno viene del desierto y empieza a encontrar aquí esta tierra que está bañada por el Jordán. Todo esto eh, esta línea azul que vemos aquí es una línea que recorre el río Jordán. Ahí se ve Jordan River, aquí los nombres están en inglés. Entonces el río Jordán. Entonces aquí toda esta parte de Canadá es una tierra relativamente, digo relativamente porque comparado con América, con Europa, pues no es tan fértil, pero comparado con el desierto de donde vienen, eso era, mejor dicho, como llegar al cielo, ¿no? Entonces, por eso ellos dicen la tierra que emana leche y miel. Pero dicen, pero tenemos un gran problema, que están allí los anaquitas. Anak en hebreo significa el gigante. Entonces esto es muy importante. Este punto es muy importante porque aquí el pueblo de Israel duda de nuevo de Dios. Duda de Dios. Dice, ¿cómo Dios nos va a traer hasta acá? Y se rebelan contra Moisés y hasta lo quieren matar. Y le dice, tú nos has traído hasta acá ¿para qué? Para mostrarnos una tierra que no vamos a poder conquistar porque están allí unos hombres gigantes. Nosotros al lado de esos gigantes parecemos como saltamontes, decían ellos. Entonces, Caleb y Josué, que son dos, digamos, discípulos de Moisés, ellos le dicen al pueblo, no, tenemos que entrar porque Dios está con nosotros, pero el resto del pueblo se rebela contra Dios. De manera que Dios le dice al pueblo,
Pues ¿sabes qué pasa? Que van a estar ustedes 40 años dando así en medio de este desierto y ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Esos hijos de ustedes que ustedes dijeron que iban a morir en el desierto, esos son los que van a entrar a la tierra prometida. Y efectivamente, después de 40 años, porque 40 años es sinónimo de una generación, ellos empiezan a caminar, ¿no? Empiezan a emigrar. Entonces, como les decía, pasan por los moabitas, primero por Edom, los edomitas, los moabitas, siempre fueron un obstáculo para que ellos pasaran, hasta que llegan aquí a este monte que es muy importante, que se llama el Monte Nebo. Este monte es muy interesante porque está justo en la parte oriental del Jordán. La parte occidental sería la tierra prometida. La parte oriental es lo que, como les digo, lo que se llama Transjordania o también hoy en día Jordania. Desde el monte Nebo, el Señor le muestra a Moisés toda la tierra prometida. Porque es verdad, si ustedes van allí, ustedes se van a poder dar cuenta que en un día despejado se puede ver desde Galilea hasta Jerusalén. Se puede ver todo el valle del Jordán, ¿no? En un día nublado, pues no se ve bien claramente, no se ve claramente, pero no hay nada, ninguna montaña que digamos, impida ver todo lo que es la tierra prometida. Desde ahí Dios hace que el pueblo de Israel y que Moisés vea toda la tierra prometida, pero Moisés, Dios no le permite entrar a la tierra prometida. ¿Por qué Dios no le permite? Eso es un misterio. Parece como que Dios fuera muy duro con Moisés, pero en realidad estaba prefigurando una realidad mucho más profunda. Porque ¿quién va a ser el que va a entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida? Va a ser Josué. Por eso, terminado el libro del Deuteronomio, empieza un ciclo de lo que sería todo lo que podríamos llamar la conquista de la tierra prometida, comenzando por Josué. Y Josué, digamos que recibe el mando de Moisés para que sea él que de aquí en adelante dirija al pueblo. Y el primer lugar que ellos encuentran después de pasar el, eh, el río Jordán, es muy importante el río Jordán, el paso del río Jordán. Si ustedes quieren, los invitaría a que leyeran todo el libro de Josué, especialmente los primeros capítulos donde habla de este paso del río Jordán. ¿Por qué? Porque allí en el río Jordán de alguna manera, o de alguna manera no, realmente se repiten los milagros que se dieron al salir de Egipto, ¿no? ¿Cuáles son esos milagros? Que las aguas del Jordán se detienen y se forma un paso, de manera que el pueblo de Israel puede pasar por el medio del Jordán a pie seco. Pueden pasar con una parte seca, se detienen las aguas del Jordán, como diciendo, estamos renovando, viendo cómo el poder de Dios nos permite pasar en medio de este río. El río Jordán no es que sea un río muy caudaloso, pero es más un símbolo de lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba culminando todo el camino del desierto. Fíjense que fueron 40 años. Entonces, aquí yo les quisiera subrayar dos cosas. La primera cosa, sí, dos cosas. La primera cosa es que Israel, el éxodo no es solamente la salida de Egipto, aquí en Egipto, en el Mar Rojo, en el paso del Mar Rojo, sino que el éxodo, que significa salida, es todo este camino, todo este camino. Y para Israel este camino es tan importante que Israel celebra este camino del Éxodo a través de tres fiestas. La primera fiesta es la fiesta de Pascua. ¿Y qué celebra la fiesta de Pascua? ¿No? En Nisan, en el mes de Nisan. Celebra la salida de Egipto, ¿no? Que es la que acabamos de celebrar nosotros. 50 días después, o sea, un mes larguito, ellos, o sea, 7 semanas después, por eso en hebreo Pascua se dice Pesach y 50 días después, es decir, las 7 semanas se llama Shavuot, porque Shavuot significa las semanas, ¿no? Entonces, después de las 7 semanas, llegan aquí al monte Sinaí y reciben la ley. Ese día, por eso se celebra Pentecostés. Pentecostés vendría a ser como el día en que Dios le entregó la ley a Moisés y el día en que el pueblo verdaderamente nació como pueblo, porque hasta aquí era un puñado de esclavos que iban siendo, digamos, que Dios los iba ayudando, pero en este momento Dios hace la primera alianza con el pueblo. La primera alianza se da aquí en el monte Sinaí
y les da las tablas de la ley, y la alianza consiste en que, básicamente, en que Dios le dice a su pueblo, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, ¿no? Esta es la primera alianza que Dios hace con ellos. A partir de esta alianza, ya Israel ya no es más un puñado de esclavos. Israel es el pueblo de Dios. De manera que a partir de acá ya no es solamente un grupo de personas que caminan, sino que es el pueblo de Dios que camina, alimentado, llevado por él, como veíamos la semana pasada. Y ese camino del desierto, después de pasar por todas estas peripecias, de peleas, digamos así, de haber renegado, de haber visto también la acción de Dios, de haber visto cómo Dios los ayudaba con los enemigos, los edomitas, los moabitas, ¿no? Aquí están los edomitas, al sur de Canaán, los moabitas. Se distinguían bien sus regiones porque habían varios torrentes que los dividían. El torrente Sered, el torrente Arnón, que está aquí. Bueno, pero entonces lo interesante es que llegan a este punto, al monte Nebo, y aquí Moisés desaparece porque Moisés muere sin entrar a la tierra prometida y le entrega el mando a Josué. Y Josué entra con el pueblo de Israel, entra a través de Jericó, entra a la tierra de Canaán. Esa entrada al pueblo a la tierra prometida, Israel la celebra con una fiesta también. Entonces está Pascua, que es Pesaj, está Shavuot, que es Pentecostés, ¿cierto? Y está la fiesta de las tiendas. ¿Qué es la fiesta de las tiendas? Que se celebra por allá en septiembre. Tiene que ver como un poco como también, si ustedes quieren, en septiembre tenía que ver con la inauguración del templo. Significa, el pueblo de Israel en la fiesta de las tiendas celebra dos cosas. Primero, todo este camino que vivieron por el desierto. ¿Y por qué se llama fiesta de las tiendas? Sukkot, se dice en hebreo. Sukkah es tienda, Sukkot, eh, tiendas, el plural. Porque recuerda que el pueblo de Israel vivió 40 años en medio de esas tiendas, 40 años en medio de esas tiendas. Allí en medio de la precariedad, en medio allí donde no había agua, en medio de ese desierto terrible, espantoso, allí vivió el pueblo de Israel. Y vieron cómo Dios los ayudaba, vieron cómo Dios estaba con ellos, cómo Dios no los abandonó. Entonces les recomiendo mucho este pasaje del capítulo 8 del libro del Deuteronomio. Todo el libro del Deuteronomio habla de este camino del desierto y cómo Dios le quería demostrar al pueblo que Él era su verdadero Dios, que Él era el único Dios, que todos los demás dioses eran dioses falsos, porque ellos no podían confiar en nada. No tenían la comida, no tenían el agua, estaban en medio de ese desierto y Dios en medio de ese desierto los acompañó. Entonces Israel siguió celebrando esta fiesta, recordando este tiempo del paso por el desierto y la entrada a la tierra prometida con este ciclo de fiestas, la Pascua, Shavuot y Sukkot, ¿no? Y esta fiesta de Sukkot es muy interesante, esa fiesta la celebró Jesucristo. Si ustedes leen en el Evangelio de Juan, dice que Jesús subió a la fiesta de las tiendas, ¿no? El capítulo 7, me parece, en el Evangelio de Juan, donde él cura a un ciego de nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fiesta de las tiendas tenía mucho que ver también, no solamente con la llegada a la tierra prometida, sino sobre todo con la felicidad, con la alegría. Era la fiesta de la alegría por excelencia. Dicen los historiadores de la época, y yo creo que ya, bueno, dejamos un poquito el mapa ahí porque tenemos que hacer algunas cosas. Entonces, dicen los historiadores de la época, como por ejemplo Flavio Josefo, dice que la fiesta de las tiendas era la fiesta más importante inclusive que la Pascua, y en donde más personas iban a celebrarla, y que la fiesta que más personas reunía en Jerusalén, porque estas fiestas se hacían todas en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, porque era como el culmen de todo este camino del desierto. Entonces, era muy importante para Israel. ¿Por qué? Porque Israel recordaba en este tiempo cómo Dios los había ayudado, cómo había estado con ellos, y ellos a cierto punto descubrieron una cosa muy importante que San Pablo subraya mucho, y en varios pasajes, pero sobre todo en un pasaje donde San Pablo dice en la carta a los Corintios, dice, a medida que esta tienda de campaña, es decir, esta tienda transitoria se desmorona, vamos adquiriendo una mansión eterna en el cielo. Fíjense que detrás de esta frase está toda esta teología del camino por el éxodo, del camino por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Es decir,
Todo este camino por el desierto es imagen de nuestra vida, que en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de las precariedades, aunque Dios no nos abandona, aunque estemos en medio, aunque pasemos por cañadas oscuras, como dice el Salmo, nada temo, porque tú vas conmigo. El Salmo 23, si ustedes quieren, resume muy bien esta experiencia, toda esta experiencia del desierto. O sea, este desierto que es nuestra vida. Estamos en medio de estas precariedades, dificultades, problemas económicos, sociales. Por ejemplo, ahora en Colombia estamos pasando unas grandes dificultades. ¿Por qué? Pues primero que todo porque está la pandemia, primera cosa que ya es una cosa muy delicada, están las UCIs ocupadas, se está acabando el oxígeno en Antioquia, mucha gente está muriendo. De hecho, la semana pasada un amigo mío, sacerdote, murió, se llamaba el padre Leonardo Navarro, se enfermó y él tenía ya diabetes y él estaba relativamente joven, tenía alrededor de 55 años. Entonces, no es que estaba muy mayor y fíjate, se enfermó del COVID, murió. Otro sacerdote amigo mío está en la UCI, está entubado ya hace casi 15 días. Y así, personas conocidas, la familia mía se enfermaron todos de COVID, mi hermano con todos sus hijos, la esposa en embarazo, imagínate la situación de ellos. Él tiene 7 niños, la esposa está en embarazo esperando el octavo niño. Ella tiene unos problemas de, ¿cómo se llama?, de coagulación en las piernas y le da el COVID, imagínate. Entonces uno dice, pero Dios, ¿dónde está? ¿Qué está sucediendo? Entonces ya esta pandemia es un sufrimiento, pues una tensión impresionante. Y fuera de eso le sumas ahora que está el país revolucionado porque hay unos incendiarios que quieren imponer aquí el comunismo y utilizaron la excusa de la reforma tributaria para incendiar el país, para bloquear la gente, los ¿cómo se llama? Los supermercados están desabastecidos, que no es que no haya comida, no haya producción, sí la hay, pero no la dejan pasar. Los campesinos están perdiendo todas sus cosechas porque no pueden vender, los lecheros están perdiendo toda su producción porque se está pudriendo en las vías, ahí parqueados los camiones ya semanas, y después presentan atacan a los policías y los pobres policías se ponen a llorar. Hay videos de los policías llorando porque no pueden ni defenderse, porque como pasa si ustedes quieren, como pasó en Estados Unidos con estas marchas de Black Lives Matter, que la gente salía, insultaba, maltrataba y los otros si reaccionaban ya eran los malos. Bueno, es decir, lo que quiero decir es que se ve que es una manipulación. ¿Por qué es una manipulación? Porque se cayó la reforma que ya estaba muerta desde el principio, ahí se equivocó el gobierno, porque eso estaba muerto, ya nadie la iba a aceptar ni los partidos, y se acabó la reforma y siguen ellos protestando y haciendo daño. Y bueno, lo que quiero decir es que la situación está bien, porque aquí en Colombia prácticamente estamos al borde de un cambio de político muy fuerte, que sería un giro muy fuerte hacia la izquierda, ¿no? Hay unos candidatos de la izquierda que prácticamente tienen mucha parte ya ganada la presidencia, tienen dinero porque la guerrilla tiene suficiente dinero en este momento para lanzar al que sea y para corromper todas las instituciones. Y después, con esta situación, mucha gente está convencida que ellos son el cambio, como pasó en Venezuela. Entonces, esa es la situación de Colombia, ese desierto, ¿no? Ese desierto, luchas, sufrimientos, angustias, enfermedades. Y Dios, en medio de todo eso, ¿qué nos dice? No temas, porque yo estoy contigo. Aunque camines por cañadas oscuras, nada temo, porque tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor no nos abandona, no nos ha abandonado ni nos abandonará, porque sobre todo existe la tierra prometida, existe el cielo. Estamos caminando hacia el cielo. Lo demás son todos escalones para llegar hacia el cielo, son todos caminos, cosas que Dios permite para esa realidad. Entonces, exactamente este camino del pueblo de Israel nos habla de esto. Y entonces es muy interesante una cosa que yo quiero que ustedes entiendan. Fíjense que aquí en el Monte Nebo, ¿no? Vamos a ver si aquí en el Monte Nebo es donde Moisés hace su último discurso, que lo vemos en el Deuteronomio, y le entrega, digamos así, el pueblo a Josué. Ustedes saben cómo se dice Josué en hebreo, se dice Yeshua o Joshua, sería más bien Yeshua. Ese nombre le suena conocido. Yeshua, ese es el nombre de quién.
¿Ah? Jesús. ¿Alguien me puede? Jesús. Es el mismo nombre de Jesús. O sea, Jesús y Josué son el mismo nombre. Eso, ¿por qué nosotros decimos Jesús y no decimos Josué? Porque nosotros recibimos el nombre que pasó por la traducción, transliteración que hicieron del hebreo al griego, ¿no? Que es Yesú. Si ustedes leen el Antiguo Testamento en griego, ustedes van a ver que dice Yesú, ¿cierto? Yesú. No Josué, sino Yesú, que es el nombre Josué en griego, ¿cierto? Y entonces al español y a casi todos los idiomas, Jesus en inglés, Jesús en italiano, en francés es también Jesús, ¿cierto? Entonces, sí, porque vino todo mediado por el griego, después por el latín y pasó a nuestros idiomas, pero es el mismo nombre Josué. O sea, Josué y Jesús son el mismo nombre. Entonces, si ustedes leen la, eh, la introducción o el prólogo de San Juan dice una cosa muy bonita. Dice, de Moisés hemos recibido la ley, ¿cierto? Pero de Jesús, de Josué, hemos recibido gracia tras gracia. San Juan no se refiere a Josué, el del Antiguo Testamento se refiere a Jesucristo, pero se entiende muy bien en este sentido. ¿Por qué? Porque la ley es como la ley vendría a ser, yo creo que ya podemos aquí quitar el mapa para que me vean. Vamos a ver aquí. Bueno, entonces, Josué vendría a ser como Moisés es imagen de la ley, de la ley de los profetas, el Antiguo Testamento, que no es malo, ¿no? Claro que no, es bueno porque es la revelación de Dios, pero es muy limitada. ¿Por qué muy limitada? Porque nos presenta la tierra prometida, nos dice, esta es la felicidad. ¿Cuál es la felicidad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Haz esto y serás feliz. Eso es lo que nos presenta la ley. El problema es, vaya, cúmplalo, ¿no? No podemos. ¿Qué nos encontramos cada día? Nos encontramos con que esa tierra prometida, que es lo que Dios nos quiere entregar, esa felicidad de ser fieles, de amar, de servir, de perdonar, de hacer la voluntad de Dios en todo, no está en nuestras fuerzas, ¿no? No está en nuestras fuerzas. Entonces, por eso es muy interesante que Moisés no haya entrado a la tierra prometida, porque Moisés, que era una figura de lo que era la revelación que preparaba al verdadero líder que tenía que entrar a su pueblo a la tierra prometida. ¿Cuál era este líder? Josué, que es el mismo nombre de Jesús. ¿Y cómo entra a la tierra prometida? Fíjense que es muy bonito que ellos pasan por el medio del desierto y el arca de la alianza, por el medio del Jordán, el arca de la alianza, parte, que es la presencia de Dios, parte de ese Jordán en dos y ellos se introducen a la tierra prometida. Ese lugar, exactamente, geográficamente, donde la tradición bíblica, digamos, coloca el paso del Jordán, del pueblo de Israel, en ese camino, en ese peregrinar por el desierto, fíjense que no es casualidad, es el lugar exacto donde Jesucristo. Es muy interesante ese lugar. Ojalá algún día cuando ustedes vayan a Israel puedan visitar el lugar del río Jordán por dos cosas. Primero, porque uno se va a dar cuenta que el Jordán no es que sea un río así grandísimo, impresionante, como decir el río Magdalena o como decir el Mississippi, así que uno tiene que atravesarlo en barco, no, es prácticamente un riachuelo, ¿no? Y dos, porque fíjense este detalle, es el lugar más bajo de la tierra. Ahí está el mar muerto, el lugar más bajo de la tierra que es alimentado por el río Jordán. De Jesucristo, primero, no nos muestra que es en la sencillez, que no es en los grandes ríos, en las grandes cascadas, en los grandes monumentos, digamos, de la naturaleza donde Él se manifiesta, ¿no? Es en la sencillez, allí, en lo sencillo, en la vida cotidiana, en un sacerdote que hace un bautismo, un sacerdote que predica, en la Eucaristía, que no es ese gran, digamos, milagro así impresionante de luces, de truenos, no, si ustedes quieren la Eucaristía tan sencilla que es el pan y el vino, y ahí está la presencia de Dios, pasándonos, haciéndonos pasar a la tierra prometida, haciéndonos pasar al cielo. Y Jesucristo desciende a lo más profundo de la tierra,
allí donde nadie puede llegar. Por eso decimos en el credo, Jesucristo descendió a los infiernos, allí donde está la tragedia más grande de todo ser humano, la angustia más profunda de cualquier persona. Allí descendió Jesucristo. Por el mismo lugar por donde pasó Josué, allí pasó este nuevo Josué, que es Jesucristo, que atraviesa a través del bautismo, por eso el bautismo se da allí en el Jordán, atraviesa esas aguas y nos pasa a la tierra prometida. Entonces eso es muy bonito entenderlo, porque eso nos dice entonces que la conquista de la tierra prometida, que sería la conquista del cielo, la conquista de la felicidad, la conquista de todas las naciones, porque siempre en la iglesia, los padres de la iglesia han visto la conquista de la tierra prometida como la llegada al cielo. Tanto es así que esas 7 naciones que el pueblo de Israel conquista para entrar a la tierra prometida son imágenes de los 7 pecados capitales: la gula, la lujuria, la avaricia, la ira, la soberbia, la, ¿cómo se llama? La pereza. Todos estos pecados que son esas 7 naciones que nos impiden ser felices. Y solamente con Cristo, a través del bautismo, nosotros podemos conquistar esas naciones en esta vida, que es este desierto de esta vida. Y entonces hay un detalle que corrobora esto que estoy diciendo, que es muy bonito. Si ustedes leen en el libro de Josué, lo que se llama la conquista de Jericó, ¿no? Ya Moisés ha muerto, Josué está al frente de la tierra prometida, del pueblo de Israel, y ellos para conquistar Jericó, Jericó siempre ha sido imagen del mundo, por eso Jesucristo pasa por Jericó varias veces en el Evangelio y se encuentra con Saqueo. Bueno, entonces Jericó es una ciudad antiquísima. Algunos dicen que es la ciudad más antigua del mundo. Dicen que se puede datar 10.000 años antes de Cristo, ya había allí habitación humana y hay restos arqueológicos de esto. Entonces, esta Jericó, ¿cómo la conquista el pueblo? No va con unas batallas, no arma un ejército, sino que hace que una procesión litúrgica. Y qué interesante eso, una procesión litúrgica. Y en esa procesión litúrgica, uno en una guerra, uno no manda adelante a los sacerdotes, porque los sacerdotes no estamos acostumbrados a ser militares. Nosotros somos, digamos, los sacerdotes siempre dedicados al tema religioso, pues imagínate, como militares no servirían, ¿no? Y mandan delante a los sacerdotes y hacen unas procesiones alrededor de Jericó por 7 días. Le dan vueltas a Jericó y tocan las trompetas y las murallas de Jericó caen, ¿no? Y entran a conquistar la tierra, entran a conquistar la ciudad. Allí es donde, imagínate que es tan interesante que allí es donde se da digamos, hay una relación muy estrecha con Jesucristo, porque una ascendiente de Jesús, que era una prostituta, fíjense qué cosa tan especial, estaba allí y ella es la única y su familia que se salvan de esa destrucción. Bueno, entonces, es muy interesante esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque arqueológicamente eso es algo que los arqueólogos bíblicos siempre los ha cuestionado. ¿Cuándo fue esa destrucción de Jericó? Y resulta me parece que si se estudian los estratos en los cuales, digamos, estratos arqueológicos de esa ciudad, que hay mucha gente que se ha dedicado a eso, se dan cuenta de una cosa, que justo en la época del Éxodo, Jericó no tenía habitantes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se puede entender eso si la Biblia dice que el pueblo de Israel conquistó Jericó a través de esta peregrinación litúrgica? La interpretación que podemos hacer es esta. Ellos entendieron que Dios les entregó esa tierra sin que ellos hubieran tenido que luchar, porque Dios encontraron casas que no habéis construido, pozos que no habéis excavado, viñedos que no habéis plantado. Porque es que la fe, porque es que las cosas de Dios no se logran por los puños humanos, por las fuerzas humanas, sino que es la gracia de Dios, es el Señor con su fuerza, con su Espíritu Santo, es a través de la gracia de Cristo que nosotros podemos vivir, entrar a tomar posesión de esa tierra prometida y experimentar la, experimentar la presencia de Dios, o sea, experimentar esa gracia de Dios que nos da vivir como cristianos, que nos da vivir verdaderamente como hijos de Dios. Les voy a poner un ejemplo. El matrimonio el matrimonio, un sacerdote, la vida sacerdotal, la vida religiosa, son todas, digamos, misiones muy, muy difíciles.
muy difíciles. Yo diría, sobre todo el matrimonio, ¿cierto? Un sacerdocio, pues también, si uno vive cristianamente, si uno vive un sacerdocio verdaderamente entregado a los demás, en castidad, todo esto, ¿cierto? Y lo mismo matrimonio si se vive bien, porque también casarse así y como solterón, pues no, a lo mejor no es tan difícil, pero vivir cristianamente es la vocación al matrimonio, por ejemplo, qué difícil, quererse, perdonarse una vez, dos veces, tres veces, siete veces. Vivir el amor, porque el matrimonio es eso, es una imagen del amor, ¿no? ¿Eso cómo se puede? Se puede solamente con la gracia de Dios. No basta con que el sacerdote les diga al matrimonio, ustedes tienen que quererse, perdonarse, tienen que ser fieles el uno al otro, tienen que comprometerse. No basta, porque eso no es capaz el ser humano. Necesita que la gracia de Dios. Es el Señor el que nos hace pasar en medio de este desierto, nos hace pasar por el Jordán a través del sacramento, de los sacramentos, particularmente el bautismo que nos da el Espíritu Santo, y nosotros con ese Espíritu Santo podemos entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Es el Señor el que hace esa obra en nosotros. Entonces, eso nos da un descanso grandísimo. ¿Por qué? Porque nos dice primero que el Señor ya nos ha dado la victoria. Ahora en estos días estamos leyendo el libro del Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis la gente no lo entiende casi, porque la gente piensa que el libro del Apocalipsis es un libro lleno de, de dragones, de bestias, de pestes, y la gente le da terror leerlo, pero es porque no entiende lo que significa. Lo que significa el libro del Apocalipsis es que en medio de todos estos, de todo el mundo que parece convulsionado, que parece que todo se fuera encima, que nada funciona, que todo, hay gente que cree, no, padre, es que me están echando una maldición, es que me están echando no sé qué me hicieron, que estoy pagando si yo no he hecho nada, ¿no? En medio de todas esas dificultades, sabemos una cosa, que en Jesucristo tenemos la respuesta, que Él no nos ha abandonado, que no nos abandonará, que nos dará su gracia y que tendremos al final la victoria. Por eso el libro del Apocalipsis termina en esa liturgia maravillosa de los santos, delante del Cordero, delante de la Nueva Jerusalén, en la tierra, verdadera tierra prometida, el cielo. Por eso es muy interesante que el libro del Apocalipsis dice, alegraos cielos y los que habitáis en sus tiendas, ¿no? ¿Por qué? Porque la tienda es bellísima de la tienda nueva, de la tienda definitiva, que es estar con Dios, estar con el Señor. O sea, fíjense que es toda esta teología de la fiesta de las tiendas. Caminamos en medio de esta tienda que, digamos, precaria, temporal, para llegar un día a la morada definitiva, al cielo, terminar esta lección. Entonces, bueno, yo creo que si ustedes, entonces les voy a mandar a leer el libro de Josué, ¿cierto? Que en esta perspectiva ustedes lo van a poder entender muy bien, la conquista de la tierra prometida, que en el fondo, más que un relato histórico, digamos así, porque después el libro de los jueces vamos a darnos cuenta que no fue tan fácil, que no fue que llegaron y ya de un día para otro todo lo conquistaron, sino que eso se dio poco a poco, pero que en el fondo quiere decir que ellos entraron a esa tierra, llegaron a el Señor les cumplió la promesa de darles la tierra prometida a los padres, pero no por sus fuerzas, no por su valentía, no por su aguerrimiento, porque eran aguerridos, sino porque Dios estaba con ellos. Así también nosotros podemos experimentar que Dios todas sus promesas nos las cumple, que son verdaderas, porque no por nosotros, sino por Él, que es fiel a sus promesas, que nos acompaña y que en Jesucristo nos cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces esa es la charla de hoy, que sería la entrada a la tierra prometida. Después entonces el libro de Josué, que significa Jesús, y dentro de 8 días, Dios mediante, empezaremos a ver el libro de los jueces. Muy bien, que Dios los bendiga entonces. Entonces seguimos unidos y Dios mediante el próximo sábado. Hoy yo pensaba empezar a las 10, pero no pude, entonces empezamos, la idea es empezar siempre a las 10, seguir con cada uno de los temas hasta que lleguemos a Jesucristo. Bueno, muy bien, que Dios los bendiga. Padre, muchísimas Y gracias. Muchísimas Dios lo gracias, bendiga. Padre. si alguno de ustedes después tiene una pregunta, como lo tengo que cortar ya, entonces me la pueden mandar por correo. Bueno, Gracias, Padre. voy a mandar el mapita por el WhatsApp. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.